Así es, Daniel. Bueno, yo creo que despejar las dudas, sobre el punto, pero es del análisis, propio del análisis. Por ahí hay algunos libros bastante, que están saliendo ya, de la primavera árabe, son los libros que están saliendo ahorita, ya saldrán en unos 6 meses para analizar estos casos. Porque yo creo que tiene que ver mucho también con los cambios nacionales. Tengo unos amigos que vamos a invitar para hablar de este tema de la democracia social, desarrollo. Porque muchas veces, en Venezuela sobre todo, cuando tú le preguntas a cualquier venezolano en cuál época del país tú piensas que hubo mayor desarrollo, entonces te señala que cuando Marcos Pérez Jiménez, en el gobierno de Pérez Jiménez y en el gobierno de Juan Vicente Gómez, hubo mayor desarrollo. Entonces es increíble que las grandes obras de este país, la gente las asocie con los 2 periodos dictatoriales más largos que tuvo Venezuela. Entonces yo creo que debe haber también un contraste del análisis de los periodos democráticos, de las luchas que se han venido desarrollando en estos 200 años de historia republicana y cuáles han sido verdaderamente las consecuencias de asociar, hacer un balance entre dictadura y desarrollo y democracia y desarrollo, a ver, no solamente en cuanto a obras se refiere, sino en lo que significa el índice de desarrollo humano y sobre todo la libertad de expresión y la evaluación de los derechos humanos de nuestro país. Eso lo vamos a invitar a un próximo programa, ya tengo en la mente a nuestros invitados. Daniel, una noticia que fue polémica esta semana: el gobierno de Estados Unidos asegura no haber negado visas a la delegación venezolana que visitará la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana. Bueno, Estados Unidos no negó visas a integrantes de la delegación venezolana que acudirán la semana próxima a la Asamblea General de la ONU, como se denunció en Caracas. Esto lo aseguró el viernes la portavoz adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ninguna visa ha sido negada a la delegación venezolana para la Asamblea General de la ONU. Mary Harf es la portavoz adjunta del Departamento de Estado. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el jueves a Estados Unidos de no querer otorgar la visa al ministro de la Presidencia Wilmer Barrientos y su jefe de seguridad general Manuel Bernal, que serían parte de la delegación venezolana. Esto es un tema bastante coyuntural, sobre todo por el hecho de ciertos casos que han sido abiertos por organismos internacionales en el tema de seguridad a ciertas personas vinculadas a esa delegación. Entonces yo creo que hay que, bueno, en primer lugar, acoger, entender la situación política que se está presentando, pero por encima del bien y del mal, que es una frase que estamos utilizando mucho esta semana, por encima del bien y del mal, hay que ser objetivo y entender en los Estados Unidos, porque a pesar de que no compartamos ciertas políticas que se apliquen en nuestro país, debemos ser... La autoría de un querido amigo también. Así es, José Iván Duque, le damos un saludo. Dicen que es primo de Luis. Por ahí dicen, bueno, todos los Duques somos familia. De la grita venimos todos. Bueno, así es. Entonces, Daniel, hay que entender por encima del bien y el mal, independientemente del color y la ideología, hay que entender que nosotros somos venezolanos. A pesar de que la sede de Naciones Unidas se encuentre en Nueva York y haya que tocar a Estados Unidos, eso es un territorio mundial donde pueden ir todas las delegaciones que pertenezcan a Naciones Unidas. Entonces Estados Unidos no es el dueño exclusivo de ese espacio. Ahí debe haber un entendimiento, debe haber, a lo mejor no le permita que vayan a, qué sé yo, a tus centros comerciales o que vayan a tus ciudades a visitar, pero no le puedes negar el acceso de ninguna manera. Incluso Palestina y países del Medio Oriente que se encontraban en guerra y que se encontraban enfrentados a los Estados Unidos, mientras pertenezcan a Naciones Unidas, tenían derecho a entrar. Cuando Palestina fue reconocido como miembro observador, se encontraba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces yo creo que más allá de cualquier de hecho, alguna vez se hizo un estudio sobre la presencia de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Se decía que era más factible, sobre todo por la petición de algunos países que sienten que no debe estar dentro del territorio físico de los Estados Unidos, buscar un sitio quizás más neutral. Se hablaba, por ejemplo, de Estambul, buscar un espacio donde quizás el mundo entero se sienta mejor representado en términos de distancia, en términos de geopolítica. Sí, yo escuché en Frankfurt también como una de las opciones, también es que es uno de los, también posee uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, precisamente por encontrarse en el centro entre las Américas y Asia. Estambul, por supuesto, Estambul debe su nombre a ser esa ciudad entre dos continentes, Asia y Europa,
y hay que sugerirlo, Daniel. Incluso una sede rotativa sería opcional, y que Caracas, cuando pueda garantizar la seguridad de los jefes de Estado, Caracas pudiese ser también sede de alguna asamblea de las Naciones Unidas. Eso sería importante porque le daría un valor a Venezuela y nos sacaría de hecho, recordemos que estamos hablando de la sede central. Naciones Unidas tiene comisiones, organismos en todas partes del mundo. Incluso acá tiene la Comisión de Estados para América Latina, que es la CEPAL. Es decir, Naciones Unidas incluso tiene sede en cada la CEPAL estado, que no se usa mucho, porque aquí se usa la CELAC. Bueno, también tiene otro espacio, pero por ejemplo el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene presencia en cada uno de los países, con temas de índice de desarrollo humano específicamente. Pero vámonos a los presidentes. Y los objetivos del milenio. Vámonos a los presidentes y a las delegaciones presidenciales, que es un tema bastante importante. Ecuador, Daniel, expondrá caso Chevron ante la Asamblea de las Naciones Unidas. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, asistirá esta semana a la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en la ciudad de Nueva York, ya mencionada, donde aprovechará la ocasión para exponer la contaminación ambiental que dejó en la Amazonia ecuatoriana la petrolera estadounidense Chevron. La multinacional habría dejado en la Amazonia ecuatoriana más de 1000 piscinas de desechos petroleros. Dichos reservorios también filtran residuos tóxicos acuíferos, ríos y cultivos de los habitantes de la zona, lo que ha causado también efectos negativos en la salud de los ecuatorianos y de los suramericanos. Así lo señaló el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Tema importante con ambiente. Recordemos que hace unas 3-4 semanas se presentó este problema por el proyecto Yasuní en el Ecuador, proyecto que intentaba proteger ese bloque ambiental, ese bloque ecológico, y que posteriormente, bueno, fue desechado por el Ecuador, dado el proyecto internacional que intentaba evitar que se explotara el petróleo en esa área, pero lamentablemente no se logró un acuerdo, y bueno, ya Ecuador ha decidido proceder específicamente en lo que ellos llaman la afectación del 1% del Yasuní para poder explotar el petróleo que allí se encuentra, tema que bueno, además fue controversial porque posteriormente los medios de comunicación intentaron hacer una crítica en este tema, y el presidente respondió en una especie de confrontación, diciendo, bueno, vamos a hablar entonces también de eliminar los periódicos en físico, de papel, y vamos a hablar de periódicos digitales. Y se dio, bueno, toda una situación controversial en el caso de Ecuador, que bueno, viene dando de qué hablar en el tema ambiental. Le recordamos, bueno, también a nuestros apreciados radioescuchas que en este momento son las 7:26. Y precisamente algunos datos de última hora. Google lanza archivo de las constituciones del mundo. La iniciativa constituteproject.org está diseñada para ayudar a los países que elaboren mejores constituciones, utilizando las poderosas herramientas de búsqueda de Google. Así que un nuevo avance de esta empresa bastante emblemática. Por otro lado, en las noticias de última hora, principio de acuerdo para la compra de BlackBerry por $4.700 millones. La decisión se produce días después de que BlackBerry anunciase su decisión de reducir su plantilla en un 40% en un intento para contrarrestar las grandes pérdidas de la compañía. Por otro lado, los hermanos musulmanes dicen que no desaparecerán. Una corte de Egipto prohibió este lunes todas las actividades de los hermanos musulmanes y ordenó congelar los fondos de los partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi, que ya lo comentábamos hace un rato en la noticia referente a Egipto. Por otra parte, en Francia, 6 detenidos por el envío de cocaína desde Venezuela. La policía investiga la presunta relación con los arrestados con el mayor envío de cocaína registrado al país, incautado en el avión de Air France procedente de Venezuela. Y por último, escándalo en Suecia por base de datos policial de gitanos. Las autoridades abrieron una investigación después de que se supiera que la policía de Scania, en el sur de Suecia, hizo una base de datos con más de 4.000 personas de etnia gitana, que por cierto es uno de los temas que siempre se habla en materia de derechos humanos, sobre el caso de los gitanos y quizás algunas políticas de falta de integración social e interculturalismo en Europa con el tema de los gitanos, que algunas veces son satanizados. Así es, Daniel. Bueno, de esta manera terminamos nuestra sección de Hoy en el Mundo y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, nuestro productor y gran amigo Moisés Benaí, quien es periodista y ha trabajado en la producción, en televisión, en radio, a través de internet, en distintas formas, en asesorías en materia de redes sociales 2.0, medios electrónicos, campañas políticas. Ha dado clases también de publicidad y mercadeo en distintos institutos reconocidos de nuestro estado de Aragua, y ha trabajado precisamente en el área de investigación sobre energías alternativas y otros sistemas de vida, que es para lo que vamos a hablar el día de hoy con Moisés. Bienvenido, Moisés. En un minuto vamos a presentarte y al regreso le daremos play, como debe ser, a la entrevista.
Bienvenido. Muchas gracias Luis, muchas gracias Daniel y bueno, esperando acá para conversar un poco sobre algunos temas que nos van a interesar muchísimo en los próximos 100 años. Gracias a la crisis económica, a la crisis de la energía, de los recursos renovables y no renovables y bueno, el calentamiento global. Muchas cosas que están influenciando las políticas actuales en el mundo y que tenemos que tener presentes para seguir existiendo en este planeta. Bueno, y un tema bastante importante para quien nos está escuchando porque vivimos en un país que se debe a los recursos naturales en todos los sentidos y en el próximo segmento vamos a hablar de cuáles son esos recursos naturales que posee nuestra amada Venezuela, pero eso será, doctor Daniel. Al regreso, un poco más de esa onda verde, ciudades verdes, en un pequeño break que tenemos en 7 días en el mundo, pero ya regresamos con más de lo que significa esta preocupación medioambiental y energías alternativas por acá, por 7 días en el mundo, 360 grados de información. No se despegue.